Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio, 10 de la mañana con 12 minutos, con información internacional y con información de último minuto que llega desde Argentina con un grave episodio de violencia al interior de un colegio. Laura Soto está con nosotros y nos va a contar de esto y otros temas. Laura. Así es. ¿Qué tal, Seba? ¿Qué fue lo que pasó buenos allá? días. Estamos recibiendo información respecto a este hecho. Es una noticia de último minuto, pero se habla de un alumno de 15 años que ingresa a esta escuela en Santa Fe, Argentina, y le quita finalmente la vida a un compañero. Esto venía armado, ¿no es cierto?, con una pistola, efectuó varios disparos con esta arma. Se ve, de hecho, ahí parte de las imágenes que ustedes ven de lo que ha surgido en redes sociales, de la desesperación de los compañeros mientras ocurre este hecho, en un tiroteo que se registró entonces en esta escuela hace un poquito rato atrás. Se sabe que asesina entonces a un compañero en el patio interno de esta institución y hiere también a al menos otros 2 estudiantes que fueron también alcanzados por estos proyectiles. Ocurrió justamente en la entrada del colegio. También estaban formados en ese momento, esta comunidad educativa estaban formados en la entrada del colegio para izar la bandera, ¿no es cierto? Y es en ese contexto que ocurre el tiroteo, es decir, había mucha gente justamente ubicada en el mismo lugar donde finalmente entra este alumno. No estaban dentro de las salas, a resguardo, por ejemplo. Exactamente, estaban justo en el patio externo, se puede decir, en la parte frontal de esta escuela, según lo que se sabe hasta el momento. La víctima fatal tenía 13 años, es lo que se sabe hasta el momento, según lo que informan medios argentinos. Se rompen vidrios en medio de esto, llamados a familiares, y es algo que llama la atención porque vimos, por ejemplo, la semana pasada que ocurre un hecho similar en México. Un alumno, también adolescente, ingresa a un colegio y asesina a 2 profesoras. Luego lo que ocurre en nuestro propio país, en Calama, por ejemplo, con el asesinato a una inspectora. Y ahora esto en Argentina, es decir, pareciera que fuese incluso una tendencia, o no sé si serán, claro, hechos aislados, pero de todas formas que todo haya ocurrido en un transcurso de tiempo tan corto y en situaciones que no son tan comunes, al menos en esos países que te he mencionado. Claro, es muy impactante el hecho, ocurra donde ocurra, pero quizás la cercanía, además, con Argentina le da otra sensación a lo que ocurrió ahí en Santa Fe, y con el agregado de que acá en Chile, a propósito del ataque que ocurrió en Calama la semana pasada, evidentemente que esto adquiere otra connotación. Estamos quizás más sensibles como comunidad, digo, a nivel nacional, ante hechos de esta naturaleza, a propósito de lo que ocurrió allá en Calama, con la muerte de una profesora. Hay además otra asistente de ese colegio que también está en una situación muy grave actualmente, y evidentemente que eso deja quizás la piel un poco más sensible ante episodios de este tipo. Ahora, la pregunta que queda es sobre las motivaciones que tuvo este alumno, qué fue lo que lo lleva a esta situación, si es que hay otras personas heridas, porque esto ocurrió hace muy poco, ¿no? Sí, hace un par de minutos, horas, de hecho, ocurrió este hecho. Es algo que se está reportando en estos momentos en la televisión argentina. También lo que se sabe respecto al agresor es que un agente de la policía local se abalanzó sobre él y logró quitarle esta escopeta. Era una escopeta la que llevaba entonces este alumno con el cual finalmente comete este tiroteo. Pero sin duda que son hechos a los cuales no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones de tiroteos escolares. No es algo común, al menos en la región, tampoco en Argentina, por supuesto, en específico. Pero por cierto que también vamos a estar atentos a qué otros antecedentes se logran recopilar tras esta situación, porque como yo les mencionaba, esto es una noticia que está en desarrollo, que recién estamos ahí obteniendo los antecedentes que se conocen hasta el momento, pero sin duda que esto ha conmocionado a la comunidad escolar de dicha localidad, y también teniendo en cuenta la muerte de un compañero, un alumno de 13 años, por supuesto que es aún más lamentable informar sobre víctimas fatales en situaciones de este tipo. Vamos a estar bien atentos a esta situación, a este tema, pero también cambiamos de tema porque en un informe que realizó CNN en Cisjordania ocurrió un hecho particular en el cual el equipo de aquel canal de televisión
fue detenido y agredido por un batallón de las fuerzas militares de Israel. Ahí vemos parte de aquellas imágenes de lo que fue ese informe, un informe del corresponsal de CNN, Jeremy Diamond, y ahora se ha informado por parte del ejército israelí que aquel batallón involucrado en ese suceso fue suspendido de sus funciones e incluso uno de ellos fue dado de baja debido a aquella situación en la cual se involucró a este equipo de CNN que estaba reportando en la zona, estaba reportando en un reciente asentamiento ilegal israelí que se había establecido justamente en aquella parte de Cisjordania, y cuando el equipo de CNN pretende seguir avanzando, son detenidos entonces por este batallón militar israelí, lo cual ahí involucró después discusiones entre el equipo y justamente los militares involucrados. Pero lo cierto es que llama bastante la atención de que finalmente se haya decidido tomar por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel la decisión finalmente de suspender a aquel batallón debido a este hecho, algo que no es común tampoco, ¿no es cierto? Pero que también el mismo hecho de que haya quedado todo registrado, por supuesto que ahí le agregó una connotación de mayor gravedad al hecho, también se pudo conocer, ¿no es cierto?, el suceso y se realizó también lo que ocurrió finalmente con este equipo de CNN que se encontraba cumpliendo su labor informativa en esa zona de Cisjordania. Claro que sí, en un momento donde las posibilidades de ejercer el periodismo y la libertad de prensa, además, no solo en Israel, en Irán también, por supuesto, ni qué decirlo, están completamente lesionadas producto de la guerra, ¿no? Sí. Hay dificultades para informar cabalmente, para acceder a información también completa, por los distintos medios de censura que están aplicando los países involucrados en el conflicto. Claro, y también la velocidad en la cual se toman acciones por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel no tiene precedentes, porque esto ocurre recién solamente 48 horas después desde que se emitió este informe, imagínate, es decir, se tomaron acciones con suma rapidez, lo cual, sabemos, no es común en este tipo de contextos en los cuales también se ha involucrado al ejército israelí en otras situaciones de este tipo, ¿no es cierto?, con la prensa, y por supuesto que llama bastante la atención. Hay que ver ahí también qué reacciones nos llegan por parte del equipo involucrado en esta situación. Sabemos de que este era un informe que, como lo que yo te decía, se desarrollaba en esta zona de Cisjordania debido a estos asentamientos que se establecen por parte de colonos judíos. De hecho, en esa nota misma hay un caso de un hombre palestino que fue agredido justamente por un grupo de colonos que buscaban tomarse ese sitio en el cual él vivía, y que finalmente ese era el reporte que se estaba desarrollando, y este equipo también intenta finalmente ingresar a este asentamiento que se había establecido. Y este batallón lo que estaba buscando en teoría era resguardar la zona, ¿no es cierto?, porque se estaban desarrollando estos enfrentamientos entre colonos israelíes y palestinos. Y esa era la razón por la cual aquellos militares se encontraban precisamente ahí, para intentar resguardar la situación, pero finalmente ocurre este hecho que cuando el equipo de CNN intenta acercarse, inmediatamente los detienen, ven que de ahí los apuntan con su arma, comienzan a discutir con ellos. Había uno de los camarógrafos que estaba grabando que toman su cámara y se la golpean, se la bajan. Entonces también ahí pasa ese suceso. Y hay distintas acusaciones del actuar del ejército israelí, acusaciones incluso de crímenes de guerra en contra del ejército israelí, que hacen todas estas situaciones mucho más tensas y más relevantes también. O sea, estamos hablando de un ejército que ha sido cuestionado por la forma en la que ha actuado en Cisjordania, en el Líbano también, y esas situaciones evidentemente que ponen un peso extra sobre cualquier intento por censurar el trabajo de los medios allá en la zona. Más todavía cuando las sospechas apuntan a que en el contexto de esta guerra, Israel lo que busca es aprovechar ese contexto para avanzar en sus planes respecto al control en Cisjordania, y lo mismo en la zona sur del Líbano, pero a un precio altísimo. Sí, por supuesto, de ahí quitándole básicamente el hogar a personas que durante décadas, quizás generaciones familiares, que han vivido ahí por mucho tiempo.